Vamos a orar juntos. Santo y misericordioso Padre nuestro que nos ama, te damos gracias porque tuviste compasión de nosotros cuando andábamos lejos de ti en el pecado y nos diste a tu Hijo unigénito como ofrenda en la cruz para salvarnos. Te damos gracias por inmensa gracia y amor. Nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, te pedimos con todo fervor que el tiempo que nos queda en estos cuerpos que Dios nos ha concedido, lo vivamos únicamente para la voluntad y la gloria de Dios y para la santa misión que el Señor nos ha encomendado. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, te damos gracias por reunirnos de nuevo ante ti para alabar tu gracia y amor, aprender tu palabra y tener comunión dentro de esta santa congregación. Esta hora estamos reunidos aquí. Cuida cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa y poderosa para que el resto de nuestras vidas lo vivamos como hijos de Dios, únicamente para tu voluntad y tu gloria. Este mundo cada vez más se vuelve más malvado y lleno de maldad. Sabemos que el día de tu venida y tu ira de juicio está muy cerca. Señor, que apártanos de este mundo malo y perverso, guárdanos y guíanos para que el resto de nuestra vida lo vivamos sin vergüenza, como verdaderos hijos de Dios. Obra con gracia, palabra y poder del Espíritu Santo en todas las iglesias de este país y en las muchas iglesias de todo el mundo y en todos los hermanos para que cuando están en medio de dificultades puedan guardar la fe y predicar el Evangelio, para que puedan llevar más almas perdidas ante el Señor, ante ti, en estos últimos tiempos y realizar aún más grandes obras de salvación. Danos la palabra necesaria en cada momento y enséñanos el camino que debemos seguir. Y en esta hora también enséñanos más plenamente la palabra que deseas enseñarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, desde versículo 16 hasta 18. Desde versículo 16 hasta 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El domingo pasado hemos estudiado juntos este versículo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está escrito de manera simple, pero es un mandamiento del Señor, breve, pero muy importante. ¿Por qué nos manda el Señor estar siempre gozosos? Porque Dios nos ha dado toda la gracia necesaria para que podamos estar alegres. Si hay alguien que ha recibido amor, la gracia y las promesas de Dios, no se alegran y no se alegran de verdad, eso le parecería a Dios una gran contradicción, ¿no? Por eso debemos reflexionar en qué consiste la gracia que Dios nos ha dado y por qué debemos alegrarnos.
En el libro de Nehemías dice que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Quien se alegra en Dios hallará siempre en su corazón gozo, alegría y fuerzas nuevas. Aunque sea muy dura sean las circunstancias. Y también dice orar sin cesar. Esto no significa que el salvo debe estar de rodillas siempre murmurando oraciones sin parar. Más bien, desde la salvación hasta llegar al reino de Dios, lo que un salvo debe hacer sin cesar es mantener la comunión con Dios y guardar y vivir su voluntad en el corazón y en la vida cotidiana. Entonces la vida cristiana es, en una palabra, tener comunión con Dios y concretamente orar. Orar sin cesar. Significa mantenerse siempre conectado a Dios en la vida diaria, cada día, en diálogo y comunión constante con Él. Por eso se dice que la oración es como la respiración. Es como la respiración. Si uno deja de respirar, ¿qué le ocurre? De igual manera, si no se ora, puede cortarse la relación de vida con Dios. Así pues, cuando nos dice orar sin cesar, debemos reflexionarlo en profundidad. Y esto no significa, cuando nos dice orar, no es ir a la iglesia en la madrugada para orar, ni tampoco entrar en un monte para hacer ayunos. No nos obliga a esas formas de oración. La oración consiste en que en todo momento y en cualquier lugar mantener la comunión con Dios, hablar con Él, poner en su conocimiento todas nuestras circunstancias y esperarnos su ayuda y guía. Un salvo que no sabe lo que es la oración no puede llevar una vida cristiana correcta. Por eso, en Santiago capítulo 4:2 está escrito: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pone, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios tiene muchos regalos y gracias que desea darnos. Pero para eso nos dijo que oráramos. Pedid y se os dará. Sin embargo, si no se pide, no se da. De ahí que si no pedís, no tenéis. Es porque no habéis pedido. Nosotros creemos que el Señor está con nosotros en la vida cristiana, espiritual, y también en la vida física cotidiana. Quien no ora creyendo que pueda vivir bien sin la ayuda de Dios, está engañando a sí mismo. Nosotros necesitamos siempre la ayuda de Dios en toda circunstancia, y por eso no debemos cesar de orar. Entonces, hoy vamos a aprender sobre este versículo que dice: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice: estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Es la voluntad de Dios, lo que Dios desea.
Dios desea que estamos en Cristo, es decir, pide para todos los cristianos salvos que vivan en el Señor. Así lo dice el texto. Esto es la voluntad de Dios. Dios desea lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esto es un versículo breve, pero sumamente importante para nuestra vida cristiana. Hay que guardar siempre en nuestro corazón, sean cuales sean las circunstancias. Hay que ser personas que podamos alegrar en la gracia de Dios y que podamos orar a Dios en cualquier ambiente, circunstancias y que finalmente dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Cuando dice en todo, significa en todos los asuntos, sean buenos o no. Significa dar gracias a Dios por todo lo que ocurre en nuestra vida. Todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno y que lo no es bueno. Tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, pero si no las damos, no podemos mantener una relación correcta con Él. Hay personas que, aunque han recibido la gracia, no saben estar agradecidos. Si alguien, por ejemplo, nos da algo bueno como regalo, con buena voluntad, pero si nosotros no mostramos gratitud, ninguna gratitud, entonces no tendría ninguna gana, ¿no? No perdería toda la gana de seguir dando los regalos, ¿no? Por eso la gratitud es muy importante. Tenemos muchas cosas que dar gracias. Por ejemplo, vamos a buscar Primero de Pedro capítulo 1. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, voy a leer yo. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En San Juan capítulo 3 Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, la única condición para entrar en el cielo es nacer de nuevo. Sin embargo, muchas personas no presentan atención a estas palabras o las malentienden. Hay quienes ni siquiera saben qué significa nacer de nuevo. Yo empecé a asistir a la iglesia desde que tenía como 12 o 13 años y llevé una vida activa durante casi 10 años. Yo creía en la existencia de Dios, sabía que existía alma y creía que el cielo y el infierno existían. Yo pensé, no voy a ir al infierno y voy al cielo. Y pensaba que para ir al cielo debía vivir conforme a la voluntad de Dios y para Él. Tenía ese deseo en mi corazón. Por eso de joven, como cualquier persona, yo tenía mis sueños y aspiraciones, ¿no? Yo también tuve mis sueños, ¿no? Fue después, un poco después de la guerra de Corea, yo vi aviones del ejército del aire. Me
Estaba cerca de un campo de refugiados y vi muchas veces aviones americanos que vinieron, los pilotos bombardeaban los donde escondían los ejércitos norcoreanos. Las bombas caían cerca de mi cabeza. Y tras la guerra pensé que los pilotos eran admirables y quería ser uno de ellos. Y muchos niños querían ser pilotos y hasta existía canciones sobre ellos. Viéndoles volando sobre el cielo, yo decidí quería ser uno de ellos. También pensé una vez así, pero veía un poco difícil. Y también me gustaba mucho el cine. Y ver a los actores me parecía algo magnífico, aunque no tenía confianza para ser actor, pero me pareció que al menos podría ser el que firmaba la película, ¿no? El director de la película. Desde pequeño me había interesado la fotografía, sacar fotos, ¿no? Revelaba y positivaba fotos en un estudio. Así que pensé que si no podía ser director de la película, al menos me gustaría ser un camarógrafo. También pensé de esta manera. Y luego, después de creer en Jesús, empecé a pensarme muchas veces cómo viviría el resto de mi vida para Dios. Entonces, con un amigo mío, fuimos a un seminario y estudié allí la Biblia durante 4 años. Incluso también mientras estudiaba, y estudiaba, también iba a mercados y parques con folletos para predicar. Y creía eso, que eso era vivir para Dios, orar y evangelizar. Otros jóvenes como yo, mayoría de ellos, se entretenían y disfrutaban, ¿no? De pasatiempos. Pero yo nunca hice nada de eso. No tenía tiempo. Una vez yo estaba predicando y me veía tan dedicado, entonces me asignaron como me encargaron una iglesia rural. Y yo allí estaba como predicador durante 2 años. No era evangelista, pero estaba predicando allí. Estudiando en el seminario, seguía al mismo tiempo y evangelizando. Y un día, mientras estudiaba y leía la Biblia, llegó un anciano del pueblo y me preguntó, oye muchacho joven, en la juventud hay que ser más activo, hay que divertirse, ¿no? Disfrutar la vida. ¿Por qué siendo un joven estás pasando tiempo siempre en la iglesia orando? Y me lo decía compadeciéndose de mí, con mucha consideración. Me daba muchos consejos. Yo pensaba que era él quien merecía compasión, pero él pensaba que era yo. A mí me gusta esta vida, me parecía la mejor posible. Los demás no lo entendían. Así que yo seguía pensando que lo que hacía yo era lo correcto delante de Dios, y algunos me elogiaban, y yo creía que predicaba bien, yo estaba creyendo bien. Pero entonces surgió un problema. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un predicador insistía en que había que nacer de nuevo. Al principio pensé, ¿acaso no he nacido de nuevo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Pero por mucho que lo pensaba, no encontraba ninguna experiencia de nacer de nuevo. Al final llegué a la conclusión de que no había nacido de nuevo. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver el reino de Dios, cielo, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar en el cielo?
solo me quedaba el infierno. Me decía a mí mismo, entonces yo voy al infierno y no podía contar esto a nadie. Y un día estaba predicando y pensé que tengo que predicar sobre nacer de nuevo. Y dije así, ¿habéis nacido de nuevo? Entonces un joven sentado en medio me miró y me dijo, ¿usted ha nacido de nuevo? Me ha preguntado así. ¿Por qué me dice esto en medio del sermón? ¿Cómo me puede hacer esto? Entonces me surgió otro problema, ¿no? No podía responder. Entonces dije simplemente, sí, 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 sí. Fue un desastre, ¿no? Ese día. Y desde aquel momento no me daba ganas de dar sermón. ¿Cómo iba a predicar sobre nacer de nuevo si yo mismo no había nacido de nuevo? Y luego, 30 de octubre de 1962, más o menos 8 de la tarde, eso, lo que conocía hasta entonces de forma intelectual y doctrinal, la gracia de la cruz de Jesús. Lo conocí, lo comprendí con corazón, no con la cabeza. Y todos mis problemas se resolvieron ese día. Fue el día en que nací de nuevo. La diferencia entre antes y después del nuevo nacimiento es absoluta. Era muy diferente. Jesús dijo en San Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo en San Juan 3:5, ¿no? ¿Qué son el agua y el espíritu? Algunos piensan que cuando ora con fervor, llorando y lamentándose, esos piensan que esas son las lágrimas, son el agua, y que el calor que se siente a continuación es el espíritu, piensan así. Otros creen que el agua es el bautismo en agua y que el espíritu es el fervor que se experimenta después. Pero nada de eso es correcto. El agua y el espíritu no es así. En 1 de Pedro 1:3, el apóstol alaba a Dios diciendo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo nos hizo Dios renacer? Por la muerte y resurrección de Jesucristo. Por la muerte y resurrección de Jesucristo. El agua representa la justicia de Dios, que con el diluvio buscó al mundo, ¿no? Indica el juicio justo de Dios. El agua es fría por naturaleza y fluye hacia abajo. El agua expresa el juicio justo de Dios. Cuando recibimos el bautismo, significa que yo merecía morir con el Señor por el pecado y que he muerto y he sido sepultado con Él, tal como dice Romanos. Y después, cuando salimos del agua, significa que la nueva vida, ¿no? Significa que recibimos la nueva vida. El agua y el espíritu son la muerte y la resurrección de Jesús. Por su muerte, nuestros pecados quedan expiados. Por su resurrección, nos dio la nueva vida. El agua y el espíritu. La muerte y la resurrección de Jesús. Y nos dio la nueva vida. Que yo morí con el Señor. Eso es la justicia de Dios, es el agua. Y el Espíritu es la resurrección del Señor, y que nos dio la nueva vida. Nuestra salvación es a través de la muerte de Jesús, perdonando nuestros pecados, y por su resurrección, dándonos nueva vida. Expiación y la nueva vida. En 1 de Pedro 1:23 dice
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacer por la palabra o nacer por el Espíritu es lo mismo. El Espíritu Santo usa la palabra para hacernos comprender que por la muerte de Jesús nuestros pecados han sido borrados y que por su resurrección nos ha dado la nueva vida. Eso es el agua y el Espíritu, expiación, nueva vida. Lo que creemos es la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Por la muerte de Jesús ha sido perdonado nuestros pecados y el juicio de Dios se ha acabado, ¿no? Y por la resurrección de Jesús, así nos ha dado nueva vida. Cuando recibimos salvación, recibimos el Espíritu, ¿no? Es la nueva vida que nos ha dado el Señor. Y así, a través de la muerte y la resurrección, nos ha salvado y nos ha dado nueva vida. A través de la palabra hemos sido salvados, ¿no? Y también se puede decir de la misma manera que hemos sido salvos a través del Espíritu. Así Dios nos ha salvado y nos hizo renacer para una esperanza viva. Un salvo tiene una esperanza viva. ¿Y qué es la esperanza viva? ¿Qué es? Una esperanza muerta no es esperanza, ¿no? Lo que desean las personas de este mundo son anhelos, lo que anhelan, ¿no? No puede llamarse verdadera esperanza, porque son lo que anhela y no es difícil de lograr. Pero nosotros los salvos tenemos una esperanza real. El Señor murió en la cruz para que nuestros pecados sean borrados y resucitó para darnos la nueva vida y establecernos como hijos de Dios. El propósito de esta salvación no es darnos todo lo bueno de esta tierra, sino una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dios nos salvó para darnos esa herencia eterna que ha preparado en el cielo. Herencia eterna. El que renace se convierte en hijo de Dios. En San Juan 1:12 también está escrito, ¿no? Los justos tienen esa esperanza, que pone a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de renacer, lo que conocemos es que nuestra posición es hijo de Dios. Y algunos piensan, Dios, aquí está tu hijo e hija, pero no hay hija. Dios le gusta a los hijos. Los hijos aquí indica heredero. Hijo indica en heredero. El término hijo en la Biblia significa heredero. El heredero recibe del Padre lo más importante. Jesús es el Hijo de Dios y nos ha dado su espíritu de adopción. En Romanos 8:17 dice, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hemos llegado a ser herederos de la herencia eterna que Dios ha preparado para nosotros. Así Dios nos ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Cuando un salvo renace, es hijo de Dios y heredará una herencia eterna que Dios ha preparado en los cielos. Es algo maravilloso, ¿no? Por ser salvos, Dios nos ha dado todo esto. Entonces, qué gran alegría y gozo, ¿no? Nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho hijos suyos.
nos ha dado, nos ha permitido ir cielo eterno. Y viviendo mientras en este mundo, también está con nosotros, nos guarda y nos guía. Hay muchas razones para dar gracias a Él, ¿no? Un salvo tiene verdaderamente muchas razones para ser agradecido a Dios. Por eso la palabra, dad gracias en todo, esta palabra se dirige a todos los salvos. En todo, aquí significa en toda situación, sea buena o mala, en paz o en tribulación, sea rico o pobre, en calma o en medio de persecuciones y aflicciones. Todo eso indica en todo, la palabra en todo. No son las cosas buenas, sino también las pruebas, aflicciones y adversidades físicas. Todo lo que Dios nos da. Y en todo ello debemos dar gracias. Eso es dar gracias en todo. Y eso es la voluntad de Dios. Primero vamos a buscar Hebreos, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 5 a 6. Capítulo 13, versículo 5 a 6. Vamos a leer juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí dice esta palabra, contentos con lo que tenéis. Todos en este mundo necesitan dinero, ¿no? Necesitan dinero mientras viviendo en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ganar dinero, sí. Sea cual sea nuestro trabajo, hay que esforzarse y trabajar para ganar el dinero y utilizarlo de la mejor manera posible. Pero no amar el dinero no significa que no hay que ganar el dinero, significa que no tener afectos al dinero, significa que no debemos dejar que nuestro corazón sea arrastrado por el apego al dinero. Muchas personas aman el dinero. Judas Iscariote siguió a Jesús durante 3 años y medio y escuchó sus palabras, sus preciosas palabras, vio muchos milagros realizados. También comió el pan cuando alimentó a más de 5.000 personas. También vio cómo Jesús resucitó a Lázaro. Sin embargo, Judas tenía el corazón puesto en el dinero. Ponía que era el que encargaba de la bolsa, ¿no? De dinero. Y de allí robaba de vez en cuando. El amor al dinero vivía en él. Robaba el dinero. Tenía el amor al dinero. Judas pensaba que cuando Jesús se convertía en rey, él ocuparía como el cargo de ministro de Hacienda de dinero, ¿no? Pero cuando comprendió que eso no ocurriría y que los judíos estaban preparando la muerte de Jesús, aprovechó esa situación. Visitó a los judíos por la noche, indicando dónde está el Señor, y a cambio de eso recibió 30 piezas de plata. Judas Iscariote que vendió a Jesús. Jesús dijo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no habría ido al infierno. Judas fue al infierno.
por causa del amor al dinero, terminó entregando al Señor. Y después, sin haber gastado ni una sola pieza de plata, devolvió las piezas de plata, diciendo yo pequé entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes no las aceptaron. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, al suelo, y salió corriendo y pensando yo tengo que morir. Y se colgó de un árbol junto a un precipicio. Eh, dice que al caer se abrieron sus entrañas. Y con esas monedas, sacerdotes compraron un campo del alfarero para sepultar los extranjeros. Judas siguió a Jesús durante 3 años y medio, oyó su palabra, también vio sus milagros, pero al final, por amor al dinero, le entregó. Él no vendió a Jesús, él no vendió a Jesús, vendió él su propia alma y fue al infierno. Pero solo Judas es así. Todos los que no están salvos, tal como dijo Jesús, hubiera sido mejor para ellos no haber nacido. Si hubieran nacido como animales, sin alma, al morir no habría problema, ¿no? Pero el ser humano, creado a imagen de Dios para existir eternamente, si no comprende esa dignidad que Dios le ha dado, sufre el destino más miserable. Nosotros hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Tenemos una herencia eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hay muchas cosas que agradecer, ¿no? Además, mientras viviendo en este mundo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, morar en nosotros. Está con nosotros, nos guarda, nos protege y nos guía. ¿Cuántas razones hay que dar gracias a Dios? Pone contentos con lo que tenéis. Tengáis, sea mucho o poco, hay que considerar lo que tenemos ahora y hay que ser contentos con lo que Dios nos ha dado. El Señor ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. El salvo no es desamparado por el Señor, ni lo abandona. Siempre Dios está con él. En Mateo 28:20, Jesús, antes de ascender al cielo, prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Dijo hasta el fin del mundo. Nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hay que ganar el dinero, pero con diligencia y no amarlo. Ganar con esfuerzo y utilizarlo de la manera más valiosa. Dios pagó también por nuestro cuerpo con la sangre del Señor, ¿no? Nuestro cuerpo y el alma fueron comprados con la preciosa sangre del Señor. El dinero que obtenemos con nuestro esfuerzo de este cuerpo también lleva la sangre de Jesús, por así decirlo. Por eso no podemos malgastarlos. El dinero que está en mis manos, en las manos de un cristiano, tiene un valor diferente. Tiene un valor diferente al que está en las manos de otras personas del mundo. No debemos amar al dinero. Tenemos que controlar bien. Muchas personas se han vuelto locos por el dinero, ¿no? Por la avaricia. En San Lucas 12:15, Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia y contentos con lo que tenéis. No amar al dinero.
Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Dijo en San Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El corazón de un ser humano hay codicia, pensando si solo tuviera un poco más de dinero, pensando siempre así, ¿no? Los ricos quieren tener todavía más. La codicia no tiene fin. La vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. ¿Qué es el propósito de la vida de un hombre? ¿Vivir en una casa grande y lujosa? ¿O tener un coche de lujo? ¿O comer bien? ¿O tener muchos amigos famosos? ¿E ignorar a los pobres? Todo eso sería una vida maravillosa. La vida de un ser humano no consiste en la abundancia de sus posesiones. Por eso Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. El salvo es hijo de Dios. Jesús nos enseñó a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor que creó el universo entero, que gobierna todo y que reina todos los ejércitos celestiales, es Dios nuestro Padre. Gobierna todo, creó este universo inmenso y eterno y gobierna todo. Y ese es Dios nuestro Padre. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros ya tenemos que glorificar el nombre de nuestro Padre. Si hacemos algo mal, es igual que deshonrar a nuestro Padre Dios, ¿no? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Diciendo que somos hijos de Dios, si hacemos algo mal, otras personas pensarán de esta manera. Ellos dicen que son hijos de Dios, pero ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? No parecen como hijos de Dios. Un salvo tiene un ángel que está con él. La palabra de San Mateo 18 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los salvos tienen sus ángeles. Pensaban que Pedro iba a ser decapitado en Jerusalén. Los santos oraban por él, entonces Dios envió un ángel. Entonces las cadenas se rompieron, la puerta se abrió y el ángel lo sacó. Y Pedro creía que estaba soñando. Cuando salió del cárcel, el ángel desapareció. En ese momento comprendió que Dios le había enviado un ángel para liberarle. Y Pedro se dirigió a la casa donde los santos estaban reunidos orando y una criada llamada Rode salió a abrir la puerta y al reconocer la voz de Pedro, no ni abriendo la puerta, se fue corriendo a decir que el apóstol Pedro está aquí. Aunque al principio otros no creyeron. Aunque explicaba que sí, que es la voz de Pedro, pero los santos dijeron será su ángel. Entonces al seguir llamando Pedro, abrieron la puerta y apareció Pedro. Los ángeles de Pedro, los ángeles de cada uno de vosotros, nosotros los salvos. No estoy inventando, está escrito en la palabra. No despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, los ángeles siempre informa al Padre, indica que explica y dice todas las cosas que hacen sus hijos al Padre.
Por ejemplo, si alguien insulta a su hijo, dice a Dios, Dios, alguien ha estado insultando a tu hijo. Por eso no hay que despreciarlo, no hay que menospreciarlo. Mi ángel también está a mi lado. O sea que sí, ¿no? Como no se ve, piensan que no está, ¿no? Ahora estará diciendo, bueno, está hablando de nosotros, ¿no? Sobre nosotros, los ángeles. Guarda, protege, guía los hijos de Dios. Tanto lo malo, tanto lo bueno, todo lo dice ante Dios. Si un hijo de Dios actúa bien, el ángel dirá, ¿no? Sea glorificado el nombre de Dios, ¿no? Entonces, por eso está escrito, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si vivimos bien, llevamos gloria al Padre, pero si hacemos algo mal, también lo dice los ángeles a Dios. Dios estará muy triste por su hijo, ¿no? Mira que está actuando muy mal. Dirá así los ángeles, ¿no? Por eso está escrito, ¿no? El Señor no nos deja. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor nos ayuda en todo. Un salvo, Dios le ayuda es tanto espiritual y físicamente, en todo. El Señor no es alguien que dice, como tú eres ya salvo, veremos en el cielo, ya está. No, no es así. Desde salvación hasta entrar en el reino de los cielos. Esto es nuestro Dios, nos guiará hasta nuestra muerte. Hasta nuestra muerte nos guiará. Apóstol Pablo, en 2 de Timoteos, dijo que nos guía, me guía hasta que entre en el cielo. Me guía hasta que entre en el cielo. No te dejaré, no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor nos ayuda en todo, espiritual y físicamente. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 2. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2. Es capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Desde versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Después de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios lo conducía hacia Canaán, ¿no? Que es el modelo de cómo Él nos libera del poder de Satanás y nos guía hasta el cielo. Por eso en Hechos 7 se llama
a esa comunidad, la iglesia en el desierto. Para nosotros es igual que la iglesia, ¿no? Y Dios está en medio de nosotros. El Señor está en medio de nosotros, nos guía con su palabra hasta que entremos en el cielo. Y guiando el pueblo de Israel en el desierto, dijo, te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios prueba si un salvo guarda o no su palabra. Nos guía hasta que entremos en el cielo, ¿no? Y guiando, nos mira a ver si guarda o no su palabra. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú. También dio agua de la roca, dio alimentos y a veces enviaba codornices, ¿no? Porque pedían carne. En tal abundancia que les sale por las narices, ¿no? Y por esa actitud equivocada del pueblo de Israel, les sobrevino enfermedad y muchos murieron. Dios no abandona a un salvo, sino le guía continuamente. Prueba su corazón y lo ejercita, a ver si guarda su palabra o no. Nos da paz, nos da prueba, a veces nos hace rico o hace pobre, en todo momento, en todo momento. Y eso está dentro de la palabra en todo. Dios a veces nos da abundancia o a veces nos empobrece, pero debemos utilizar esa abundancia para glorificarle, no para gastar por nuestra voluntad. Cuando somos pobres, debemos confiar solo en el Señor y alegrarnos en Él. Eso es lo que el Señor desea. Jehová empobrece y Él enriquece. Él nos entrena. En San Mateo 10:30, la palabra que conocemos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Nosotros mismos no sabemos cuántas cejas tenemos, pero Dios dice que los cuenta todos. ¿Acaso Dios no tiene nada que hacer para contar nuestros cabellos? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que Él no sepa. Dios conoce mejor nuestra situación. Hay un himno, ¿no? Mas yo sea quien he creído y es poderoso para guardarme. ¿Y qué era después? Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Pone más, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Conoce toda nuestra situación, ¿no? Cuenta hasta nuestros cabellos. Conoce mejor nuestra situación más que nosotros, mejor que nosotros. Conoce también y también conocemos que nos va a guardar. Y no estoy inventando. Dios dijo así. Por eso, después de la salvación hasta que entremos en el cielo, en 2 de Timoteos 4 dice que nos guía hasta que entremos en el cielo. Y en Salmos también dijo que nos guía hasta nuestra muerte.
desde el día de la salvación hasta que entremos en el cielo, hasta nuestra muerte. No nos abandona. Ciertamente nos ayuda, pero si nos ayuda porque hay dificultades. Hay dificultades porque Dios ha permitido dificultades. El pueblo de Israel en el desierto experimentó grandes dificultades en el camino de Egipto a Canaán, ¿no? Esa tierra prometida, Canaán, ese modelo del cielo eterno. Y el camino hasta allí es tiempo de entrenamiento. Los que deseaban volver a Egipto en el desierto, murieron todos en el desierto, excepto Josué y Caleb. Los que salieron de Egipto con más de 20 años, entre ellos, los que deseaban volver a Egipto, murieron todos en el desierto. Esto no significa que el salvo no pueda ir al cielo. Más bien, significa que vamos dejando, quitando las cosas de nuestra carne. Vamos quitando cosas de carne y vamos cambiando. Dios nos va cambiando para que seamos dignos hijos suyos. Por eso debemos saber que Dios entrena al salvo. En Job 23:10 está escrito así: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Muchos conocen este versículo, ¿no? Job dijo así: Job era un hombre con enormes riquezas. Tenía muchos camellos, bueyes, ovejas, muchos siervos y 10 hijos. Pero honraba a Dios con gran fidelidad. Temiendo que sus hijos pudieran apartarse de Dios, frecuentemente ofrecía sacrificios por ellos, por sus hijos. Un día Diablo vino ante Dios, ¿no? Y Dios le preguntó: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Dios lo elogió delante de Diablo, qué fielmente me sirve Job, qué excelente vida que lleva, ¿no? Y el diablo respondió: Dios, ¿tú crees que Job te sirve porque él te quiere? Es porque usted le ha dado riquezas. A ver, quítese las riquezas y verá cómo le maldice. Entonces Dios le permitió, ¿no?, actuar. Puedes quitarle todo lo que le he dado. Entonces quitaron todo lo que tenía Job, ¿no? Llegaron ladrones y llegaron y se llevaron todos los rebaños. Mataron a los siervos y sus 10 hijos. Y sus 10 hijos que estaban comiendo juntos en la casa del hijo mayor, muriendo cuando el techo se derrumbó. Llegaba un siervo tras otro, llegaba dando malas noticias, diciendo: solo yo quedé para contártelo. Venía siervo tras siervo diciendo que solo estoy yo. Todos murieron, lo demás. Entonces Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, que no se quejó contra Dios. Entonces Dios le dijo al diablo: ¿ves? Le has quitado todo y ni así me maldijo.
No me maldice, sino me está dando alabanzas. Entonces el diablo insistió, eso es porque su cuerpo está sano. A ver, dale enfermedad. Entonces, en ese momento le maldecirá. Dios lo permitió también, pero le advirtió, solo no atentas contra su vida. Entonces, desde la cabeza hasta los pies de Job fue cubierto de llagas. Estaba rascando con un tiesto, ¿no? Estaba atormentado de día y de noche, pero no maldecía a Dios, aunque sí se lamentaba de haber nacido. Sus tres amigos le vinieron a visitar. Entonces, al verle tan miserable, estuvieron 3 días sin poder decir nada y estaban llorando. Y después le dijeron, seguramente has cometido algún pecado grave. Y eso es el castigo. Entonces Job respondió con firmeza, si me hubiera apropiado de la hacienda ajena, merecía perder todo lo mío. Si hubiera codiciado a alguna mujer, merecía un castigo aún mayor. Job mantuvo hasta el fin su posición. Aunque el Señor me mate, yo me mantendré firme en mi actitud. Entonces Job no maldijo a Dios hasta el final. Su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Así dijo su mujer. Pero Job le respondió, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job no maldijo a Dios hasta el final. Por eso Job 23:10 dijo, más se conoce mi camino me probará y saldré como oro. Consideró que todo ese sufrimiento fue algo de refinamiento. Y cuando la prueba terminó, Dios le dio el doble de lo que tenía. Los 10 hijos le fueron restaurados en el mismo número, ¿no? 10 hijos igual. Dice que las hijas de Job eran más hermosas de toda esa región. Doble de las riquezas. Por eso en Santiago 5:11 dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice que aprended de la paciencia de Job. Él se apoyó en el Señor, confió en Él hasta el final en medio del sufrimiento. Y al final el Señor le dio el doble. También nosotros recibiremos el doble en este mundo si soportamos bien el sufrimiento. Pienso que este versículo de Santiago 5 habla no del doble en esta tierra, sino de lo que el Señor nos recompensará con algo eterno y glorioso en el cielo. Los salvos son probados por Dios mientras viviendo en este mundo. Y Dios pone a prueba a ver si obedecemos o no su palabra. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que por nada estéis afanosos, preocupados. Sea cual sea la dificultad, no os afanéis, sino en toda oración y ruego, pone, ¿no? Ante cualquier cosa que sobrevenga, hay que orar y suplicar a Dios. No hay que estar preocupado, sino hay que orar y pedir a Dios. Pone, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque creemos que Dios nos hará algo bueno. Por eso damos gracias de antemano. Dios a veces nos da abundancia física y a veces nos lo quita todo y nos empobrece. Nos humilla y nos exalta. Y nos observa qué hacemos. Pone por nada estéis afanosos, sino en toda oración y ruego sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Después de orar, debemos dar gracias por lo que sea que Dios disponga, confiando en su voluntad, confiando que cumplirá su voluntad. Nosotros no oramos para que Dios nos da cosas buenas de este mundo. Una vez que hemos orado, debemos estar agradecidos por lo que Dios nos dé. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Dios que todo lo sabe, guardará nuestros corazones y pensamientos. El resultado está en manos de Dios. El resultado está en manos de Dios. Lo dejamos al Padre para que se cumpla su buena voluntad. El apóstol Pablo fue un apóstol grande, ¿no? Gran apóstol. Escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés fue el profeta más grande. En el Nuevo Testamento, Pablo fue el apóstol más grande. Desde que recibió la salvación hasta el final, cuando fue martirizado en Roma, en la vida de apóstol Pablo no tuvo ni un solo defecto. Parecía que Jesús volvía a hacerse presente a través de Pablo. Por eso apóstol Pablo pudo decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién más puede decir esto? Pablo se fue pareciendo cada vez más a Jesús en todo. En Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las marcas de sufrimiento, ¿no? ¿Cuánto sufrió Jesús en esta tierra? Creció durante 30 años como hijo de un pobre carpintero, y durante 3 años y medio llevó a sus discípulos consigo durmiendo en el monte de Olivos, perseguido por los judíos. Tuvo hambre. Sus discípulos que le acompañaban tenían tanta hambre que al cruzar un sembrado de trigo arrancaron espigas y los judíos los acusaron. Tus discípulos están comiendo y hoy es el día de reposo. Los judíos continuamente persiguieron a Jesús. Durante 3 años y medio sufrió mucho Jesús. Y luego fue traicionado y vendido por un discípulo suyo, ¿no? Llevada en la cruz y los soldados romanos le escupieron en la cara.
Le golpearon con la mano, ¿no? Le golpearon la cabeza con la vara. Le pusieron una corona de espinas, burlándose de él, diciéndole rey de los judíos. Fue azotado con un látigo y cargó la cruz hasta el final. Cayó y se levantó. Fue clavado en la cruz durante 6 horas, derramó toda su sangre y agua. Y finalmente murió, diciendo consumado es. ¿Y cuánto sufrió Jesús? Todo eso fue por salvarnos. Y el apóstol Pablo, ¿cuánto sufrió por predicar el evangelio? Trabajos duros. Trabajó más intenso que todos, en azotes sin números, en cárceles más que nadie, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 3 veces ha sido azotado con varas y una vez pedrada. Y ayuno muchas veces en frío y desnudez y al final fue decapitado. A ese gran apóstol, ¿por qué Dios no le permitió vivir con comodidad? También Pedro, que predicó el Evangelio en Roma, murió crucificado. ¿Por qué? Y apóstol Pablo tenía enfermedad en su cuerpo, ¿no? En 2 de Corintios 12 dijo, me fue dado un aguijón en la carne. El aguijón duele pero no mata, ¿no? Era una enfermedad muy dolorosa. Él oró 3 veces a Dios para que se lo quitara, pero Dios le respondió, no, ese aguijón te conviene. Entonces Pablo dijo, por la inmensidad de la gracia que he recibido del Señor, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne. Por eso se gloriaba en su debilidad. Cuando era débil y confiaba en el Señor, el poder de Dios estaba con él. De lo contrario, podía enorgullecerse y el orgullo haría que el poder de Dios se alejara. Así también nosotros, aunque no llegaremos a ser como apóstol Pablo, pero a veces Dios nos empobrece y a veces nos enriquece, a veces nos humilla y a veces nos exalta, ¿no? Esto es lo que la palabra ha declarado, ¿no? Apóstol Pablo dijo así, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En Filipenses capítulo 4, ¿no? Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. 12 y 13, vamos a leer juntos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió esto desde la cárcel en Roma. Escribió a la iglesia de Filipos, en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En cualquier estrechez había aprendido a contentarse. Y luego dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Cuando vivía en humildad, era cuando andaba desnudo y hambriento, sin dormir, sin comer, pasando frío y gritando, ¿no?
tal como describía en 2 de Corintios, versículo 11, ¿no? Ha sufrido mucho, ¿no? Yo una vez fui a predicar a China. Habían preparado un hotel, reservado un hotel para mí, y los hermanos creo que no habían visitado allí. Y han reservado un hotel y había mohos, muchos mohos. Y como no habían visitado los hermanos, no sabían que había muchos mohos. Entonces yo no podía dormir. Estaba sufriendo. El día después me cambiaron el hotel, pero no podía dormir. Entonces recordaba que apóstol Pablo ni siquiera podía dormir en este hotel, este tipo de hotel. Me acordaba de apóstol Pablo. Y apóstol Pablo dijo, sé tener abundancia, sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado. Y así para estar saciado como para tener hambre. ¿Y cuando tenía abundancia apóstol Pablo? Cuando recaudaba grandes ofrendas de las iglesias gentiles para la iglesia de Jerusalén que pasaba hambre y las llevaba a Jerusalén. Al llevar esas grandes sumas, él y su grupo no habrían pasado hambre, ¿no? Eso es la abundancia. Eso es la abundancia. Y luego, sé vivir humildemente, ¿no? También dijo, y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Se aprendió el secreto. Cuando no tiene nada, se contenta con el Señor, y cuando tiene abundancia, la utiliza para el Señor. Eso fue el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo. En cualquier circunstancia, podía cumplir bien la misión que el Señor le había encomendado. En Colosenses capítulo 3 vamos a buscar. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer juntos. Y todo lo que hacéis, sea la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pone todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, en nombre de Jesús, ¿no? Y luego, confiados en Cristo, damos gracias al Padre. En toda situación de nuestra vida, necesitamos dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios Padre por medio de Él, confiando en Cristo. También vamos a ver Colosenses capítulo 4, versículo 2, vamos a ver juntos. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pone perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El corazón de quien ha recibido la gracia de Dios y le sirve es el de estar siempre agradecido. Siempre estar agradecido. Aunque esté cómodo, hay que dar gracias. Aunque esté en sufrimiento y persecución, hay que dar gracias. En la abundancia, en la pobreza, dar gracias. Ese es el corazón del que sirve al Señor. Así pues, pone perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. El corazón agradecido es el corazón de quien está velado ante Dios. En Romanos 8:28 dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas, tanto en la comunidad como en el sufrimiento, en la abundancia o como en la escasez, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero hablar de algo más. Primero, la historia de José, ¿no? Como ya conocemos, José era el undécimo de los 12 hijos, ¿no? Y Jacob le amaba más que a ninguno. Siempre le tenía a su lado, le ponía la túnica de colores, ¿no? Además, José soñaba mucho. Una vez contó un sueño a su familia mientras comiendo. Dijo así: anoche soñé que mi gavilla estaba erguida y que las 11 gavillas de los demás se inclinaban ante la mía. Sus 10 hermanos de diferentes madres lo oyeron enojados, ¿no? ¿Qué quiere decir tú? ¿Quieres decir que llegarás a ser nuestro Señor o qué? Bueno, solo era un sueño, ¿no? A lo mejor, si no estuviera su padre allí, a lo mejor le mataban. Y contó otro sueño. El sol y la luna, las 11 estrellas, se inclinaban ante mis estrellas. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, sol sería su padre y la luna su madre, ¿no? Y las estrellas, ¿qué quieren decir? Entonces, hasta nuestros padres tienen que inclinarse ante ti o qué. Sus hermanos le odiaban, ¿no? Pero no podían hacer nada por delante del padre. Los hermanos un día fueron lejos con el ganado para buscar pastos y José salió a buscarles por orden del padre. De lejos sus hermanos le vinieron venir. Viéndole, ellos pensaron así: oye, allí viene el soñador. ¿Qué hacemos con él? Vamos a matarle. Pero el mayor, Rubén, pensó que mi hermano va a morir. Este es el hermano que el padre más ama. Si muere, ¿qué pasaría con el padre? Y propuso a sus hermanos: no lo matamos con nuestras manos. Hay un pozo seco aquí. Vamos a echarle en él. Y sus hermanos lo arrojaron al pozo. Entonces José estaba suplicando, ¿no? Llorando para que le sacara, pidiéndoles que le saquen. Y luego pasó una caravana de mercaderes con sus camellos. Entonces su hermano Judas propuso así. Bueno, los Judas quieren vender, ¿no? Siempre quieren vender. Bueno, dijo así: es nuestro hermano, no lo matemos. Vamos a venderle.
Y los hermanos estuvieron de acuerdo y llamaron a los mercaderes y lo vendieron por 20 piezas de plata. Sus hermanos vendieron a José y fue vendido José. Los hermanos de José habrían llamado mercaderes diciendo, oye, oye, mira este niño, tiene buen aspecto, ¿no? Y buena inteligencia, ¿no? Precio normal es 30, pero bueno, rebajas. 20 piezas de plata. Normal precio es 30, pero rebajas 20. Y los mercaderes le parecía bueno y fue vendido por 20 piezas de plata. José fue vendido, llevado llorando. Dice que tenía buen aspecto e inteligencia y luego fue vendido a casa de Potifar, oficial de Faraón, y llegó a ser mayordomo, ¿no? Como mayordomo de toda su casa. Pero la esposa de Potifar miró a José y estaba así, ¿no? Dando señales, ¿no? Y un día estaban solos y la esposa de Potifar lo agarró. Lo agarró, entonces José huyó dejando su ropa en las manos de ella. Y al llegar su marido, ella lo acusó, ese esclavo me hizo algo mal, gritando así, hay que matarle, dijo así. Y Potifar, aunque le parecía muy raro y que no tenía pruebas, pero envió a José a la cárcel. Envió a la cárcel reservada para los que habían ofendido al rey. Allí también Dios le concedió gracia y José en esa cárcel pudo desempeñar funciones importantes. Y un día llegaron allí el copero y el panadero del faraón. Y una noche, cada uno de ellos tuvo un sueño. El copero contó el suyo. En mi sueño había una vid con 3 sarmientos. Sus racimos brotaron y yo preparé el vino para el faraón. Y José interpretó, los 3 sarmientos son 3 días. Y dentro de 3 días serás liberado y restituido a tu cargo. Servirás la copa al faraón. Buen sueño, ¿no? El panadero también contó el suyo. Yo llevaba 3 canastillas de pan sobre mi cabeza. Y luego los pájaros de repente venían y comían los panes. Y José respondió, los 3 canastillos son 3 días, pero dentro de 3 días el faraón te sacará y te ahorcará, y los pájaros comerán de ti. Y así sucedió realmente. 3 días después sucedieron todo esto. El panadero murió. Tiempo después, el faraón mismo tuvo un sueño que le perturbó mucho.
7 espigas hermosas y llenas, y luego 7 espigas secas y quemadas que se comían a las primeras. Bueno, se despertó y volvió a dormirse y soñó otra vez. Esta vez, 7 vacas gordas. Luego, otras 7 vacas flacas que las devoraron y quedaban igual de flacas. Qué sueño tan extraño, ¿no? Y convocaron a todos los sabios de Egipto, pero nadie pudo interpretarlo. Entonces, el copero recordó a José y lo mencionó al faraón. Hay un chico que interpreta bien y está en cárcel. Y interpretó mi sueño y así sucedió exactamente. Yo fui liberado y el otro murió. Vale, entonces si interpreta tan bien, entonces le llamo. José fue llamado a la presencia de Faraón y dijo, yo no soy el que interpreta, no soy yo, Dios dará una respuesta favorable. Entonces José interpretó el sueño. Las 7 espigas hermosas y las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Apareció 2 veces las 7 espigas y las 7 vacas, porque Dios ha decidido y lo hará. Y luego las 7 espigas secas y las 7 vacas flacas indican 7 años de hambre terrible, que nadie recordará los años de abundancia. Dios lo mostró 2 veces porque ya está determinado y se realizará pronto. Entonces, luego José aconsejó al faraón. Faraón, designe a un hombre sabio para que administre todo el país durante los 7 años de abundancia. Recoja el grano y hay que almacenarlos. Y luego lo distribuya en los años de hambre para que el pueblo no muera de hambre. Entonces el faraón dijo así, ¿dónde encontraremos a alguien como tú, en quien esté el Espíritu de Dios? Tienes que ser tú el sabio. Así, José se convirtió de repente en primer ministro de Egipto, ¿no? Durante el hambre salvó al pueblo y reunió a toda su familia también. Y pasaron bien los años de hambrimiento. Lo que quiero decir es que cuando José fue vendido por sus hermanos, cuánto miedo tenía él, ¿no? Cuánto lloraría, cuánto había llorado José. Y trabajó fielmente en la casa de Potifar, pero por la mujer de Potifar fue llevado a la cárcel después. Y luego, finalmente, Dios le sacó para que interprete el sueño del faraón y luego al final convirtió en primer ministro de Egipto. Dios refinó a José y luego le exaltó. Muchos años de sufrimiento y luego le exaltó. Mientras José pasaba por todo esto, no comprendía por qué le sucedía esto. Vamos a buscar Salmos 105. Salmos 105. Salmos 105, versículo 17 a 19.
Salmos 105, 17, 9, vamos a leer juntos. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió un varón delante de ellos. Dice que Dios lo envió. ¿Quién lo habría imaginado, no? José fue vendido como esclavo, sus pies con grillos afligidos, y entró hasta en la cárcel, ¿no? Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, ¿no? Dios a veces nos da tribulaciones y sufrimientos que no llegamos a comprender. Tiene un plan, pero como no lo vemos, pensamos así, ¿no? ¿Por qué Dios me ha permitido este sufrimiento? Podríamos quejar contra Dios, ¿no? Pero Dios, tras hacernos pasar todo este sufrimiento y pruebas, hizo y sacó a José le hizo gobernador de Egipto, ¿no? Dios también nos dará a nosotros diferentes pruebas y sufrimientos. Y cuando sufrimos, nos preguntaremos, ¿por qué? Pero tras pasar toda esta prueba, al final pensaremos así, por eso Dios me permitió para que me ocurriera esto. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Como este versículo, Dios cumple su voluntad. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, dificultades, no debemos pensar solo ese momento y pensar, ¿por qué Dios me permite esto? Porque después de superar el sufrimiento, vamos a entender que Dios quería darnos una bendición mayor, una bendición eterna y gloriosa. ¿Acaso Job sufrió porque pecó, como decían sus amigos? No, Dios le dio ese sufrimiento para concederle una bendición aún mayor. Por eso, la palabra dad gracias en todo nos dice que cuando vivimos en el Señor y en su palabra, sea cual sea la tribulación o la dificultad, Dios nos guarda, nos gobierna y todo lo se cumple conforme a su buena voluntad. Y en eso, por eso, debemos agradecer. En todo lo que ocurra podemos dar gracias. Si recordamos eso, podemos dar gracias. Y si lo hacemos así, Dios obrará a través de nosotros para cumplir su santa voluntad. Vamos a orar juntos. Padre Dios nuestro misericordioso, te damos gracias porque con tu preciosa sangre nos salvaste, nos hiciste renacer, nos hiciste como tus hijos santos. Que el resto de nuestras vidas ayúdanos para que podamos vivir únicamente por tu voluntad y guíanos hasta que entremos en el reino de Dios. Guíanos para que en medio de toda prueba y sufrimiento que nos viene, nos confiamos únicamente en ti, darte gracias y actuar solo dentro de tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.